oración. Padre, te doy gracias por escogerme como vasija para poder venir a cada persona que se está sintonizando o cualquiera que en el futuro escuche esta palabra. Gracias, Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo me use y no solamente a mí, pero que tu Espíritu Santo sea el que guíe en toda verdad a cada persona que ve y escucha este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos dé iluminación de la revelación de la palabra. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en nosotros como en los cielos, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, comenzando esta noche, estamos con esta nueva serie, El Eterno Propósito de Dios. Una de las razones que sentí de parte del Espíritu de Dios venir y traer esta serie es porque por varios años ya yo le hago preguntas a diferentes personas, ya sean personas recién nacidas de nuevo en Cristo Jesús, ya sean personas que llevan varios años ya de convertidos, caminando con Dios, muchos de los que están en liderazgo dentro de diferentes ministerios. Yo a menudo hago esta pregunta y la pregunta es, ¿qué tú entiendes por el eterno propósito de Dios? Y recibo muchas respuestas. Casi todas son diferentes, casi todas giran alrededor del mismo tema. Casi todas dicen, bueno, el eterno propósito de Dios es que la tierra sea salva. El eterno propósito de Dios es que se predique el evangelio de Jesucristo, de su muerte en la cruz y su resurrección. El eterno evangelio de Dios es la iglesia. El eterno evangelio de... Y así hay muchas respuestas. Pero ¿saben qué? Tristemente, muy pocos dan la respuesta bíblica. Lo que la palabra de Dios constantemente nos dice a través de toda la palabra cuál es el eterno propósito de Dios. Así que hace un tiempo, cuando estábamos en la serie de la vida del Espíritu, yo empecé a orar cuál sería la próxima serie para traer aquí a la Eclesía del Reino virtual que tenemos todos los domingos de tarde hasta ahora a las 7 de la noche, hora de Texas. Y sentí que el Espíritu Santo me guió a que hiciera esta serie de El Eterno Propósito de Dios. Así que así comenzamos esta noche. Y vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir ahora mismo al libro de Génesis. El libro de Génesis y vamos al capítulo 1 del libro de Génesis. Porque allí es donde comienza la palabra de Dios. Tú sabes que este libro que llamamos la Biblia, que es la palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Este libro todo, desde la primera página hasta la última, fue inspirada la palabra, fue inspirada por Dios. Él usó hombres y mujeres aquí en esta tierra, quien él inspiró para escribir lo que ahora llamamos su Biblia, su palabra. Algunos le dicen las Sagradas Escrituras. El nombre que tú quieras decirle está bien. Lo importante que te someto a considerar y a que tengas convicción es que fue inspirada por Dios. Y en esta palabra que él inspiró a hombres y mujeres aquí en la tierra en un periodo de aproximadamente 1500 años, en otras palabras, en un periodo de 1500 años, Dios inspiró su palabra usando diferentes vasijas a través de esos 1500 años y cada uno escribió y ahora tenemos los 66 libros de la palabra de Dios inspirada por Dios con diferentes personas. Ahora, cuando Dios inspiró su palabra, Él se reveló a sí mismo. Él reveló su carácter. Él reveló su reino, su gobierno. Él reveló sus verdades espirituales, sus principios espirituales, sus leyes espirituales. Todo eso Él lo revela en su palabra a nosotros. Está escrito en su palabra.
También podemos decir entonces que como este libro es la revelación de quién Dios es, de qué es su reino, qué es su gobierno, entonces podemos decir que este libro, esta palabra de Dios, es la autoridad divina de Dios. La autoridad divina de Dios. Y algo que a mí me impacta mucho es cómo Dios termina esta palabra. Él termina diciendo, cuidado de alguno que le añade o que le quite a este libro, porque será anatema. Anatema significa será maldecido. Entonces Dios nos exhorta y nos advierte de añadir o de quitar. En otras palabras, este libro infalible, inspirado por Dios, que es la autoridad divina de Dios, es lo único que necesitamos para conocer a Dios, para tener entendimiento de su eterno propósito, para conocer su reino, su gobierno y todo lo que Él tiene para decirnos. Aquí está, no necesitamos más nada, no necesitamos otras personas que hayan tenido visiones o lo que sea, inspiraciones y que escribieron libros. En algunos sistemas religiosos, muchas de las doctrinas y las teologías de esos sistemas están basadas no en la palabra de Dios, pero en los escritos de seres humanos que tuvieron visiones o contacto con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirte en esta tarde que Dios todo lo hace completo. Él no deja nada a medias. Y cuando Dios quiere revelarse Él mismo, cuando Él quiere enseñar, instruir su propósito, describirnos qué es su reino y su gobierno, Él no necesita al ser humano para que el ser humano de su sabiduría y de su interpretación lo haga por Él. No. Él lo ha escrito en su palabra para que nosotros al leer su palabra tengamos entendimiento de lo que Dios nos está diciendo. Algo más que debo decir esta tarde antes de comenzar esta serie en Génesis capítulo 1 es que este libro fue escrito en 3 idiomas. 3 idiomas. Fue escrito en el hebreo, fue escrito en el arameo y fue escrito en el griego. Esos son los 3 idiomas de la palabra de Dios. Casi toda la Biblia está escrita en hebreo o en griego. Una parte muy pequeña, algunos lugares en la Biblia están en arameo, pero la mayoría de la palabra de Dios está en hebreo y en griego. Casi todo el Nuevo Testamento está en el idioma griego. Por ahí hay uno que otros versículos que están en arameo, pero en la mayoría, casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es importante que entendamos eso porque los traductores, cuando tradujeron los idiomas originales al idioma español, castellano, al inglés y a otros idiomas, pues a veces no tradujeron exactamente lo que estaba escrito en el idioma original, lo que fue inspirado por Dios y lo que la persona que fue inspirada, la palabra que usó. Y entonces, por ende, a veces leemos cosas en la Biblia o se han repetido por muchos años por los maestros, los predicadores, los ministros que enseñan la palabra y nunca se ha tenido entendimiento de cuál era el idioma original, cuál era la palabra original, qué significaba esa palabra, en qué contexto y en qué connotación se dio y se escribió esa palabra. Y entonces muchas veces hay cosas que no hemos entendido bien. Incluso te someto a considerar en algunas situaciones hay palabras que están totalmente distorsionando lo que Dios había inspirado y lo que era su intención que fuera escrita en la palabra. Pero eso no es culpa de Dios. Esos fueron los traductores, los que han traducido la palabra de los 3 idiomas originales. Por eso es importante cuando estamos estudiando la palabra y deseamos tener un entendimiento más profundo de lo que la palabra nos está enseñando. Por eso es importante ir a los idiomas originales
y estudiar y mirar bien la definición, la connotación y lo que esa palabra, a qué se aplicaba en el contexto del versículo que ha sido escrito. Y por eso aquí en la Eclesía del Reino, pues somos cuidadosos en muchas veces de decirles a ustedes la palabra original, darle la definición y ayudar para entender lo que Dios inspiró fuese escrito en ese versículo o en ese capítulo o en ese libro. Así que te menciono eso también simplemente como información porque tristemente hoy en día hay mucha confusión, hay mucha doctrina errónea por causa de no tener entendimiento de lo que Dios ha dicho. Y entonces el hombre le ha añadido su sabiduría, su interpretación, su teología, lo que ha estudiado, teología. Dios no desea que tú y yo lo estudiemos como estudiamos geografía, como estudiamos filosofía o anatomía o geografía o matemáticas. No, Dios no es, no. Dios, Él se revela por su espíritu. Pablo nos dice en una de sus epístolas, él dice, yo no vine a ustedes con filosofías y sabidurías de hombres, sino por revelación y por manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios desea que tú y yo tengamos entendimiento de su palabra por la iluminación del Espíritu Santo de esa palabra. La palabra es el logo, es la letra. El Espíritu Santo la revela y la ilumina para que tú y yo tengamos entendimiento. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 1, porque para poder poner una base a esta serie que comenzamos esta noche, titulada El eterno propósito de Dios, tenemos que ir al principio. Porque si es el eterno propósito, entonces tiene que estar en el principio. Y te someto a considerar que tiene que estar a través de toda la Biblia, no solamente en el principio, tiene que estar constantemente a través de la palabra, tiene que estar en los primeros 5 libros, tiene que estar en los salmos, tiene que estar en los reyes, en las crónicas, tiene que estar también en los profetas, lo que los profetas escribieron. También tiene que estar en el Nuevo Testamento, tiene que estar en las palabras que enseñó Jesús, porque Jesús vino a enseñar el eterno propósito de Dios. Jesús vino a enseñar y a instruir en las palabras que el Padre le había dado. Así que, y entonces tiene que también estar en el último libro que es el de Apocalipsis y en las epístolas que escribieron los apóstoles. Así que, pero vamos al comienzo para ver cómo la palabra de Dios nos introduce al eterno propósito de Dios. Génesis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un par de cosas que tenemos que examinar más profundo de este primer versículo. Primeramente es en el principio. Ahí, en el principio. Dios es el principio. Él es el Génesis. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y el final. Dios es eterno, eterno. Él no tiene un calendario como el tuyo y el mío. Él no va del 1990 al 91, al 2001, al 2005, no. Él ha sido un Dios eterno, con existencia eterna. Nadie sabe si vamos a interpretarlo cronológicamente en años aquí, en entendimiento humano, cuántos años Dios ha existido. Él no nos dice eso, nunca lo ha dicho y yo creo que nunca lo nos dirá porque es suficiente con que Él nos diga y nos enseñe que Él es eterno. Eterno Dios, espíritu. Dos cosas, Dios es eterno y Dios es espíritu. Dios no es carne y sangre como tú y yo. Él es espíritu. Jesús lo dijo bien claro. Y otros escribieron, inspirado por Dios, lo mismo. Juan, en sus epístolas, en el Nuevo Testamento, escribió bien claro que Dios es espíritu. Entonces,
este Dios que es espíritu es el que en el principio crea. Él es el creador. Él por su autoridad, por su existencia única de Dios, él entonces, él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que inicia lo que se llama cielos y tierra. Él entonces, por ser el creador, es el propietario. Él es el dueño. Él es el creador, y como creador, todo lo que él creó le pertenece a él. Y todo lo que él creó, que él es el propietario legítimo, él entonces tiene derecho de gobernar y de ejercer su dominio sobre lo que es de él. En nuestra vida, siglo XX, siglo XXI, hemos aprendido, yo nunca lo conocí y dudo que algunos de ustedes hayan conocido, algunos de los grandes inventores, podemos decir que eran creadores. Por ejemplo, sabemos que el señor Thomas Edison fue el que creó la luz en el sentido eléctrica, la luz con bombillo, como la luz que yo estoy usando luz aquí para que ustedes me vean mejor. Esa luz eléctrica que da esa brillantez, que alumbra, esa luminaria, eso fue creado por un inventor llamado Thomas Edison. El teléfono, este teléfono que yo tengo en mi mano, la forma de que cómo se transmitía de un lugar a otro por un teléfono, eso lo inventó un señor conocido como Alexander Bell. Él fue el primero que inventó. Hay un vehículo que se llama Ford. Por todos los países del mundo existe esa marca y están los coches y los vehículos en las calles que se llama Ford. ¿Quién fue el creador? ¿Quién fue el inventor? Pues el señor Henry Ford, Enrique Ford. Ahora, noten algo. Henry Ford, él es el propietario de esa creación, de eso que él creó. Él tiene legalmente, los gobiernos dan patentes para los que inventan, los primeros que crean. ¿Por qué dan esa patente? Para proteger de que eso que fue creado por primera vez por esa persona, él tiene la patente, la originalidad de que él es el creador, y así nadie puede robarle esa invención y usarla para el lucro de su empresa. Entonces, hasta el día de hoy, cada vez que un vehículo Ford sale a la calle y es vendido, la familia de Henry Ford, porque él ya murió, la familia en la herencia, ellos reciben cierta cantidad de dinero porque el original creador, el dueño de ese invento de que un vehículo con gasolina y con un eje y transmisión podía rodar por la calle, entonces eso le pertenece a él. Y así a los otros inventores. Les digo eso para poder entender que Dios es el propietario, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Y como propietario, Él tiene todo derecho a ejercer dominio y gobernar lo que Él creó, los cielos y la tierra. Así que eso es lo primero que tenemos que entender de este versículo 1, que en el principio Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí la palabra es Elohim, que significa autoridad divina en plural. Eso es lo que ese nombre Elohim significa, autoridad divina en plural. ¿Por qué en plural? Porque son tres personas. Las tres personas en espíritu es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son tres personas en espíritu diferentes, pero operan, funcionan como uno. Perfecta unidad en espíritu de los tres espíritus, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí nos presenta la palabra de Dios de que el creador, el propietario, el dueño de los cielos y la tierra es Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son los dueños legítimos de esta creación que se llama los cielos y la tierra.
Y vuelvo a repetir, porque son los propietarios, tienen todo derecho de ejercer dominio para gobernar y para sojuzgar esa creación y hacer con esa creación lo que ellos deseen. Ellos no crearon los cielos y la tierra para que lo que está en la tierra haga con la tierra lo que le da la gana. No, el dueño es el único que puede, y él es el que tiene autoridad, él es el que tiene todo el dominio para que en la tierra y en los cielos se haga lo que él quiere, se haga su voluntad. Por eso es que en esta palabra se habla tanto de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Dios inspira a las diferentes personas que escribieron este libro. A través de toda la palabra se está hablando continuamente. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Él es el gobierno espiritual. Él es el reino, el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque creó y es dueño de los cielos y la tierra. Entonces, las dos cosas que entendemos aquí, que debemos de tener claro, es que Dios creador. ¿Quién es ese Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa pluralidad creó los cielos y la tierra. Ahora vamos al versículo 2. Porque en el versículo 2 encontramos algo muy, muy impactante y también muy interesante. Leamos lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora aquí encontramos algo muy, muy interesante y muy importante. Porque aquí es donde se empieza a desatar el eterno propósito de Dios. Aquí es donde empezamos a ver qué es lo que hay en el corazón de ese Dios eterno en referencia a la tierra y los cielos. ¿Qué es cuál es la intención? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y eso lo empezamos a ver aquí en este versículo 2. Ahora, el versículo 2 comienza diciéndonos, instruyéndonos de una realidad muy, muy verídica. Y es que la tierra estaba en desorden, la tierra estaba sin orden, que la tierra estaba vacía y que la tierra estaba en tinieblas. Tres condiciones muy reales: desorden, vacía y tinieblas. Ahora, déjame someterte a considerar, pensemos un momento antes de continuar. El versículo 1 nos dice que Elohim, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon los cielos y la tierra. Quiero decirte que Dios es perfecto. Él no crea ni hace nada imperfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto, porque Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace es completo, porque Dios es completo. Él no deja nada a medias, como te dije anteriormente. Él nos dio su palabra y esta palabra está completa. Y él mismo dijo que nadie le añada o le quite a esta palabra que ya está completa. Vuelvo a enfatizar, Dios nunca hace nada a medias. Cuando les enseñamos por estos medios hace unos meses atrás la serie Completos en Cristo, descubrimos que lo que Dios hizo en Jesús Salvador y en el Cristo que resucitó el tercer día fue completo para ti y para mí. Completo. Él no dejó que Él hizo su parte para que ahora tú hicieras la tuya. Eso es lo que enseñan los religiosos. Eso es muy común. Oh, tú ahora, el Señor ya hizo su parte, ahora te toca hacer a ti la tuya. No, Dios no es ese Dios. Dios es el Dios de que Él todo lo hace completo. Ahora, es lo que nos da a nosotros a escoger, porque tenemos un libre albedrío, y ejercer nuestra voluntad en que si vamos a caminar
en lo completo que Él ha hecho, si vamos a creer, depender y confiar en toda la plenitud y llenura y completo de lo que Él ha hecho, o vamos a ser arrogantes, vamos a ser rebeldes a todo lo que Él nos dice que ya ha hecho y vamos a decir, no, un momento, Señor, déjame que yo quiero hacer de mi parte porque yo tengo que hacer algo en esto y yo quiero impresionarte con mis obras. La palabra de Dios las llama obras muertas. Jesús las llamó, él tuvo muchos nombres para esas obras religiosas muertas. Entonces, Dios es un Dios completo. Por lo tanto, cuando Él creó los cielos y la tierra, Él los hizo perfectos. Él no creó vacío, Él no creó tinieblas y Él no creó desorden. Eso no es de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y por qué habla aquí de que la tierra estaba en desorden, en vacío y en tinieblas? Gracias por preguntarme. Déjame contarte por qué este versículo 2 está aquí. Porque antes de que el versículo 2, antes de lo que hay aquí en el versículo 2, que son realidades de la condición de la tierra, sucedió algo muy importante que fue el que causó la condición de la tierra. Dios en su reino de los cielos, noten ahora, en el reino de los cielos, donde está el reino de Dios, ¿me oyeron? En el reino de los cielos, es el tercer cielo, de que es el reino, es todo, podemos usar la palabra, voy a usar esta palabra, territorio, ese es el reino de Dios, en el tercer cielo. Y él allí tenía una legión y legiones y legiones de huestes espirituales, al igual que él. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son espíritus. Los ángeles son espíritus. Los seres espirituales son espíritus. Los arcángeles también son espíritus. Ninguno, ni ángeles, ni arcángeles, ni Dios son carne y sangre, son espíritus. Entonces, en el reino de los cielos había una hueste grandísima de seres espirituales. Y Dios era la autoridad suprema. El Padre era la autoridad suprema junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son el gobierno de ese reino. Y un día, uno de los arcángeles, habían tres, uno se llamaba Gabriel, otro Miguel y otro Lucifer. Cada uno tenía una función diferente dentro del gobierno y dentro de este reino de Dios que está en los cielos. Y un día, este Lucifer, dice la palabra de Dios, él decidió que él quería ser más grande que Dios. Él quería usurpar la autoridad, el señorío de Dios, de Elohim, de la deidad. Él quería ser más. Él era un arcángel hermoso, dice la palabra de Dios. La palabra nos los describe y dice que era como una lumbrera en la mañana, era hermosísimo, este ser espiritual. Él dirigía a todos los otros ángeles y seres espirituales. Él era el que los dirigía en continua adoración y alabanza y le daban honra a Dios. Y él era el que dirigía. Pero un día, no sabemos cómo ni por qué, no te puedo contestar esa pregunta. Lo único es que la Biblia nos enseña de que hubo en su corazón rebelión. Y en esa rebelión él quiso usurpar la autoridad, no solamente ponerse por encima de los otros dos arcángeles, Miguel y Gabriel, pero también por encima de Dios. Y Dios, siendo él la autoridad suprema, el omnipotente todopoderoso, él no podía permitir eso. Así que cuando Lucifer manifestó esa rebeldía, entonces Dios lo expulsó, y esa es la palabra que usa la Biblia. Jesús usó esa misma palabra. Y vi una estrella que cayó, que fue expulsada de los cielos. Dios lo expulsó, lo sacó
del reino de Dios y del reino de los cielos, de las dos cosas, del gobierno y de donde se encuentra el gobierno, que es el reino de los cielos. De ahí él fue expulsado. Y nos enseña la palabra de Dios de que ese ser espiritual también arrastró con él una tercera parte de todos los otros ángeles y seres espirituales. Una tercera parte, eso es bastante. Tercera parte cayeron junto con él. ¿Y a dónde cayeron? A esta tierra. Y cuando Lucifer es expulsado, ya él no es el Lucifer arcángel del reino de Dios en el reino de los cielos. Él ahora es el ángel expulsado, el ángel caído, el ángel enemigo de Dios. Él ahora es el adversario y ahora su nombre ya no es Lucifer, pero ahora es Satanás, el adversario, el que también se llama el diablo. Y ahora él cae a esta tierra y aquí él establece su reino. Pero su reino no es como el reino de donde fue expulsado. Su reino es el reino de la maldad. Su reino es el reino de la rebeldía. Su reino es el reino, el gobierno del engaño y de todo lo que sea en contra de Dios. Ese es el gobierno y el reino de Satanás, y ese reino también se conoce como el reino y el gobierno de la tiniebla, oscuridad completa. Entonces, ahora sobre la tierra hay un gobierno ilegítimo que es el gobierno de la tiniebla. Por eso es que ahora a la tierra que Dios había creado perfectamente, ahora hay tiniebla que la llena y la cubre. ¿Por qué? Porque está aquí el reino de tiniebla, de maldad, de iniquidad, del adversario Satanás, con la tercera parte de seres espirituales que cayeron con él. Al él también traer tiniebla a esta tierra, él también trae desorden. Porque la rebeldía, la iniquidad, la maldad, el engaño y todo lo malo, lo único que causa es desorden. Él sale de un orden perfecto del gobierno de Dios, del reino de Dios. Pero cuando Él establece su reino de oscuridad y de tiniebla aquí en la tierra, es un reino de desorden, es un reino de caos, de confusión completa. Y por eso es que el versículo 2 nos habla de tiniebla y de desorden. Pero ahora también nos habla de vacío. Él que cae, él no tiene el eterno propósito de Dios. Él no tiene todo lo que Dios tenía para la tierra y para los cielos. El propósito por el cual creó la tierra y los cielos. Él no lo tiene. Entonces lo único que él tiene es desorden, lo único que tiene es tiniebla. Y por eso, entonces la tierra lo único que se encuentra es un gran vacío. Y dicho sea de paso, ese vacío era agua. Agua. Por eso el versículo termina diciendo, allí en Génesis 1, versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta tierra no era tierra como tú y yo la conocemos hoy. Era simplemente aguas. Y esas aguas eran tiniebla. Y esa tiniebla era desorden y vacío. Pero ¿qué dice ahí? El Espíritu de Dios que se movía, se movía, se movía. Déjame decirte algo, un paréntesis. Algo para que tú pienses, medites en esto. En el principio, donde está el vacío, el desorden y la tiniebla, Dios no está allá adentro moviéndose allá adentro. No, Él está arriba, moviéndose sobre el desorden, sobre el vacío, sobre las tinieblas. Él está ahí, sobre. Ahí está el Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad.
La tercera persona tiene un funcionamiento muy específico dentro del Elohim, de la deidad, de la pluralidad de quién es Dios en tres personas. Todo comienza con el Padre. El Hijo es el que da la orden con su boca. Todo sale por la boca del Hijo. El Hijo es el que da la orden. Y el Espíritu Santo es el que implementa, es el que hace lo que el Hijo dice que se haga. Nace, comienza en el Padre. El Hijo la habla y el Espíritu Santo lo hace aquí en la tierra. Así era desde el principio. Entonces, por eso, ahora está el Espíritu Santo sobre el desorden, sobre el vacío y sobre las aguas, porque era solo agua. Ahí estaba moviendo. No estaba dentro, estaba encima. Aprende algo. Trae ahora todo esto a tu vida diaria. Cuando tú estás en desorden, cuando tú estás dejando que el gobierno de la tiniebla gobierne tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, cuando el reino de la tiniebla te tiene sujeto y esclavo en tu mente a que tu libre albedrío está tomando decisiones no de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios y el orden del gobierno de Dios, pero tú estás tomando decisiones por la iniquidad de tu carne y porque le estás dando los placeres a tu carne y estás sujeto a los espíritus y al gobierno y el dominio del reino de la tiniebla. Cuando tú estás en esa vida, yo quiero decirte que el Espíritu de Dios está sobre ti, esperando la orden, pero no se mete adentro. Quiero decirte, Dios no es el Dios de desorden. Dios no es el Dios de vacío. Dios no es el Dios de la tiniebla. Dios no mora en desorden. Dios no mora en vacío. Dios no mora en tiniebla. No, pero Él está allí. Él tiene su espíritu allí para que cuando tú en tu corazón decidas, cuando tu libre albedrío dice, no, yo reprendo, yo no quiero estar en tinieblas, yo no quiero este desorden, yo quiero el orden del reino de Dios. Entonces el Espíritu de Dios entra a tu situación para traer orden, para traer luz, para traer llenura. Pero es cuando tú abres la puerta, porque tú ahora es el que tienes la boca con autoridad para decir. Tú tienes las llaves del reino ahora. Entonces tú atas y desatas, De eso vamos a hablar un poco más en esta serie. Te lo presento aquí nada más como un pequeño desvío aquí de este mensaje para provocarte a pensar, pero más adelante vamos a profundizarnos mucho más en ese punto. Y eso es clave para la vida en el Espíritu. Y para poder vivir en el Espíritu tenemos que tener seguridad de que estamos completos en Cristo. Pero para terminar esta noche, porque ya estamos llegando ya al tiempo de terminar, quiero que miremos bien este versículo 2. A ver, ¿qué es lo que nos enseña el versículo 2? El versículo 1 nos enseña que Elohim, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon los cielos y la tierra. Por eso ellos son los dueños y por eso ellos tienen gobierno legítimo sobre los cielos y la tierra, porque son los propietarios. Por eso ellos tienen dominio y por eso ellos quieren sojuzgar la tierra. El eterno propósito de Dios lo empezamos a ver en Génesis 1, versículo 1, que Dios como creador es el gobierno de la tierra. Y el eterno propósito de Dios siempre ha sido que su gobierno sea establecido en la tierra, que su autoridad sea establecida en la tierra, que cada ser humano en la faz de la tierra, que cada pez, cada animal, todo lo que está sobre la tierra esté sujeto al gobierno de su creador, al orden de su creador, a la autoridad suprema de su creador. Ese es el eterno propósito de Dios. Y eso lo vemos que empieza en el versículo 1 de Génesis 1. En el versículo 2, ahora la Biblia nos presenta la condición real y triste en que está la tierra por causa de Satanás haber caído y a esta tierra, quien fue expulsado del gobierno de Dios, del reino de Dios, en el reino de los cielos, fue expulsado de allí y él como rebelde, maligno, adversario de Dios, ahora tiene su reino de tiniebla y él es el Satanás. Y cuando él
llega a esta tierra con la tercera parte de seres espirituales que se trajo, él entonces contamina, corrompe esta tierra y ahora la tierra es vacía, en desorden y tiniebla, porque él es el rey de la tiniebla. Jesucristo es el rey de la luz, porque es del gobierno de Dios, que es el gobierno de la luz. Pero Satanás es el rey, príncipe y padre de la tiniebla, porque él es tiniebla. Entonces, eso es lo que encontramos en el versículo 2. Y termina el versículo 2 diciéndonos que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad, la tercera persona en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tercera persona de ese Dios que es el dueño legítimo y que tiene judicialmente en las cortes celestiales legítima autoridad para gobernar esta tierra, se está moviendo, estás moviéndose sobre la superficie de la tiniebla, el vacío y de las aguas de esta tierra. Está allí esperando que venga la orden, que venga la palabra con orden específica para cambiar la situación en que está la tierra en vacío, en desorden y en tiniebla. Y ahí terminamos esta noche. En nuestra próxima sesión vamos a continuar. Vamos a mirar para tener entendimiento qué es el eterno propósito de Dios. Y yo comencé esta noche diciéndote que a través de los años que llevo sirviendo a Dios, que ya van a ser 46 años aquí, casi dentro de un par de meses, ni 2 meses, ya es un mes y pico, yo le he hecho preguntas a centenares de personas alrededor del mundo, líderes, algunos muy conocidos, teólogos, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, y le he hecho esta pregunta: ¿qué tú piensas o qué tú conoces o qué tú entiendes cuál es el eterno propósito de Dios? Y como te dije al principio, he oído toda clase de respuesta, pero casi nunca oigo la respuesta que la palabra habla. La respuesta que Dios ha dicho tantas veces, y la vamos a leer aquí en esta serie, donde Él está. En Génesis lo dice varias veces, en Éxodo lo dice varias veces, y así Él siempre está diciendo cuál es su eterno propósito: establecer su reino, su gobierno, su autoridad y llenar la tierra de su gloria, de su gloria. Gloria no es algo que brilla, gloria es autoridad manifestada, el poder de la gloria de Dios. Si fuiste bendecido por esta palabra, continúa orando por nosotros y déjanos saber de que Dios te está edificando por esta palabra. Y si sientes en tu corazón apoyar lo que estamos haciendo, ya podrás ver en el video más adelante cómo puedes hacerlo. Son bendecidos con toda bendición espiritual y con toda riqueza en Cristo Jesús. Les amo. Y mi oración esta noche es que el Espíritu Santo te ilumine el eterno propósito de Dios para tu vida. Si tú no conoces el eterno propósito de Dios, es imposible tener entendimiento para qué Dios te creó y cuál es el propósito que Él tiene contigo. Para tú poder saber tu propósito, tú tienes que saber primero cuál es el eterno propósito de Dios. Y nos vemos en la próxima sesión. Bendecidos.